Le agradezco enormemente al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, médico internista, neumólogo, experto en medicina crítica, egresado de medicina de la UABC, por cierto, orgullosamente nos tome la llamada. Doctor Sandoval, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Al contrario, qué bueno que nos pudo tomar la llamada, doctor. Sabemos que hay un estudio que se llama Recovery. Si nos pudiera platicar de qué trata y cuáles son los temas más interesantes que se han derivado de él. Bueno, el estudio Recovery es todavía un estudio muy importante que nos ha permitido tener una certidumbre terapéutica ante la gran avalancha de información que se vino por el inicio del COVID-19. Cabe mencionar que los buscadores que usted puede ver de información médica y científica sobre el tema de COVID-19 anda casi rodando a los 200,000 artículos, lo cual esto al clínico, a la gente de primer contacto, puede darle mucha confusión al ver una mare magnum de tratamientos, le puedo decir más de 50, que mucha gente los conoce y otros los ha oído, y poco a poco han caído por la evidencia científica y nos hemos quedado quizás con menos de 5 que pueden dar beneficio a los pacientes. Y entonces eso ha provocado y ha hecho muy bien a la comunidad científica tener un estudio como el Recovery. Porque además tenemos entendido, doctor, que se ha hecho en decenas de miles de pacientes este estudio, o sea, todos estos temas de seguimiento que nos ha explicado, de diversos grupos etarios, de diferentes edades, en diversos hospitales del mundo. ¿Cuáles serían entonces, pues, algunos de los resultados de este estudio que ya pudieran ser compartidos y que sean importantes justamente para el área que, pues, en esta situación atípica de la pandemia nos ocupan? Bueno, es conocido mundialmente los beneficios que ha demostrado la utilización temprana de la dexametasona, por ejemplo, este esteroide tan conocido, que no se usaba mucho en el paciente crítico en los últimos años. Se ha usado los otros que existen a nivel hospitalario, como la prednisona y metilprednisolona. Pues bueno, en el Reino Unido lo empezaron a utilizar en los primeros pacientes y ha tenido resultados benéficos muy importantes en aquellos obviamente que no tengan diabetes descontrolada o alguna contraindicación para usar esteroides y que están desaturando, o sea que tengan desoxigenación por abajo de lo requerido en el área que ellos laboren o que estén trabajando en el área médica. Ellos han demostrado un beneficio su utilización temprana, en los primeros días, a dosis, digamos, moderada. Otro que tuvo un beneficio importante en la demostración científica fue el tocilizumab, que al principio inclusive fue hasta denostado por algunas entidades federales sanitarias por el precio y por la poca accesibilidad, y el estudio demostró que en grupos selectos ese medicamento da muchos beneficios. Desgraciadamente, este estudio ha hecho o ha desenmascarado que las esperanzas puestas en medicamentos como la hidroxicloroquina o el lopinavir, ritonavir, la colchicina, pues no han dado el beneficio que al principio se esperaba. Inclusive había varios artículos que hablaban de que los pacientes mejoraban, pero al meterle, digamos, el sensor de la evidencia científica, han caído por su propio peso. Y hay todavía otros 6, digamos, medicamentos o algunas medidas terapéuticas que están en estudio, con lo cual pues estamos muy ávidos de esperar esa información en el futuro. Que ese punto es como bien interesante, doctor Sandoval, porque finalmente para poder dar conclusiones, pues pasan muchos años y tienen que darle seguimiento a miles de pacientes para que al final se pueda decir: esta ya es una conclusión, y a veces muchas de ellas en el ámbito médico, tengo entendido, aunque usted evidentemente es el experto, tienen también pues sus observaciones, sus claroscuros. Sí, claro. Mire, como usted bien decía, la ventaja que tiene este estudio es que se ha hecho en más de 40,000 pacientes, más de 200 sitios. Generalmente los sitios predominantes son en el Reino Unido, aunque ya se han abierto a otros países como Indonesia, Nepal y Vietnam, con pocos pacientes todavía, alrededor de 1,000. Quizás en el futuro ellos puedan invitar a más países de más áreas geográficas a participar en este estudio, y hay una tradición enorme en Inglaterra, el Reino Unido, por la salud pública, ya que es un sistema universal
es más fácil reclutar pacientes que en sistemas fragmentados de salud. Claro, por supuesto. Ahora, estos datos, creo que sería muy importante decirlo, doctor, son para médicos, es decir, para expertos, para científicos, para quienes tratan a enfermos en un contexto controlado y que no puede ser información que se utilice para correr a la farmacia y automedicarme porque podría ser muy peligroso. Sí, claro, las recomendaciones son para los profesionales de la salud, aunque el Recovery, como tiene junto con la Universidad de Oxford y un departamento de sistema hospitalario que se llama Nuffield, tienen un apartado en su página web para el no profesional de la salud, o sea, para los pacientes, así lo señalan, donde dan unas pequeñas viñetas de qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer en el COVID, y que sería importante recomendar el médico al caso especial del paciente o su familiar, y eso ayuda a que se comprenda más por qué tiene el interés y la importancia de ese estudio. Hay que recordar que en Inglaterra no se puede la gente automedicar como aquí en México. En México, desgraciadamente, todavía hay mucha libertad de recetas, hay mucha libertad de comprar medicamentos sin receta, no hacia los antibióticos, pero sí, por ejemplo, esteroides o algún mismo otro medicamento. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Oiga, doctor, que fue lo que pasó cuando se mediatizó en una parte muy crítica de la pandemia, justamente con la dexametasona, que la gente fue y la compró, provocó desabasto, y un medicamento que era muy accesible de repente se convirtió en algo carísimo. Pues sí, no fue nada más por la Dexa, prácticamente los demás medicamentos que, como bien se sabe, la ivermectina, que ya hace Claro. semanas, meses, pues se demostró que no tuvo el beneficio como se pensaba, también hubo un desabasto, y la hidroxicloroquina también hubo un desabasto, a tal grado que la Secretaría de Salud dijo, oiga, pues déjenos para los problemas de malaria y paludismo. Entonces, ese es el problema que tenemos todavía en nuestro país, que muchos medicamentos son de venta libre, y las recetas a veces son pues no tan complicadas de recibir o encontrar, porque el tener un médico a un lado de una farmacia y un médico que, pues bueno, parte de su actividad médica es dar recetas para esa farmacia, es muy fácil a veces que la gente lo vaya a comprar. Pero en cuestión de esteroides hay que ser muy, muy cauto, no hay que ponerse esteroides y no lo recomienda su médico. Claro. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Para quienes nos ven y nos escuchan y son profesionales de la salud, quieren conocer más de Recovery o esta parte de los ciudadanos comunes que quieren conocer esa parte que nos contaba, que también hay un apartado para entender esa ruta crítica en caso de resultar contagiados de COVID. ¿Cómo podríamos encontrarlo? Pues muy fácil, se pueden ir al buscador, por ejemplo, pues al Google, poner Recovery Estudio COVID, y lo dirige directamente a la página de la Universidad de Oxford junto con el Departamento de Salud de Nuffield, y ahí sale toda la información. Perfecto. Doctor, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? Aparte hay que estar pendiente en nuestro área geográfica, que es México, y bueno, ya en la frontera, a las recomendaciones que hagan el Estado, la Secretaría de Salud junto con la Federal. Y también no está mal ver cómo va el Estado de California a través de sus ministros de salud, para que estemos todos acorde a las nuevas reglamentaciones que se vayan a poner a futuro. Sí, hay que estar muy atentos y hacerle caso a las autoridades de salud, a los médicos. La recomendación de siempre que hablamos de salud aquí en este espacio es: no se automedique, no haga consultas de Facebook, vaya con un experto. Doctor, un placer, muchísimas gracias y buenos días. Igualmente, muy buen día. Es el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, médico internista, neumólogo, experto en medicina crítica, hablándonos de este estudio Recovery, que, bueno, por sus siglas en inglés, se refieren a una evaluación aleatorizada de la terapia al COVID-19, confirmando o
desmitificando el uso de ciertos medicamentos en el tratamiento de COVID a pacientes delicados, semidelicados, hospitalizados. Y bueno, ya usted lo acaba de escuchar de primera mano, algunos medicamentos como la dexametasona han dado resultados en casos específicos que él comentó. No es para que vaya y se lo compre porque sería muy peligroso, y definitivamente pues pudieron comprobar ya con un estudio en el que estuvieron involucrados más de 40,000 pacientes que realmente no se logran resultados ni con ivermectina ni con hidroxicloroquina. Entonces son para otras cosas, no para COVID. Y este estudio, esto es muy interesante, continúa.